Tengo 38 años, y hay cosas que uno no debería tener que decir en voz alta sobre su propio hermano. Pero aquí estoy, frente a la pantalla, necesitando que alguien externo escuche esto porque si se lo sigo contando solo a mis cuates del taller, me van a decir que ya saben y que me calme. Y yo no me puedo calmar todavía. Así que lo escribo, lo ordeno, y a ver qué opinan. Porque lo que pasó en las últimas semanas superó cualquier cosa que yo hubiera esperado de alguien que comparte mi apellido. Para entender esto, hay que entender de dónde vengo. Soy técnico mecánico. Empecé a trabajar en talleres ajenos desde los 16 años. Primero lavando carros, luego ayudando en diagnósticos, luego haciendo servicios completos. No estudié ingeniería ni nada de eso. Aprendí con las manos, con los maestros que tuve la suerte de encontrar, con errores que me costaron clientes y con aciertos que me ganaron su lealtad. A los 26 años ya era el mecánico de confianza de un taller en Guadalajara y ganaba bien. No espectacular, pero bien. Mi papá murió hace 11 años. Tenía 27 yo. Mi hermano Rodrigo tenía 33. Papá era electricista de oficio, trabajador toda su vida, y dejó algo de dinero ahorrado que se repartió entre los dos. No era una fortuna, para que se hagan una idea. Era el equivalente a lo que un trabajador de oficio puede guardar en 30 años de trabajo honesto. Lo suficiente para arrancar algo si uno era inteligente. A mí me alcanzó para rentar un local chico en una colonia industrial de Guadalajara, comprar herramienta básica, un elevador hidráulico de segunda mano y abrir el taller mecánico Don Aurelio, que así se llama, en honor a mi papá. Rodrigo, con su parte, hizo lo que Rodrigo siempre hace. La gastó. En un viaje, en ropa, en cosas que no recuerdo. No lo juzgo por eso. Cada quien decide qué hace con lo suyo. Lo que sí recuerdo es que cuando yo estaba abriendo el taller, él no apareció a ayudar a cargar la herramienta, no apareció a pintar las paredes, no apareció cuando fui al banco a tramitar la cuenta del negocio. Nada. El único detalle que en ese momento no vi como problema, pero que 11 años después se convirtió en el problema, fue esto. Cuando fui a constituir la sociedad ante notario. El abogado que usé, un conocido de mi papá que no era el más cuidadoso del mundo, me sugirió poner a un familiar como socio para efectos de continuidad del negocio en caso de accidente. Le dije que pusiera a mi hermano con un 30% simbólico, porque era el único familiar adulto que tenía. Rodrigo firmó los documentos un sábado en la mañana, ni los leyó bien, y se fue a comer. Yo pensé que era un trámite sin consecuencias reales, porque ¿quién iba a reclamar algo de un taller que acababa de abrir y que no valía nada todavía? Spoiler. 11 años después, cuando el taller vale bastante, alguien sí fue a reclamar. Pero primero el contexto completo, porque es importante. El taller Don Aurelio creció, no de un día para otro, sino de la forma en que crecen los negocios reales. Cliente por cliente, recomendación por recomendación, un año con pérdidas, 2 años en equilibrio, y luego despegando despacio. A los 3 años ya tenía 2 mecánicos contratados. A los 6 tenía 4 empleados y había conseguido mi primer contrato con una empresa de paquetería para mantenimiento de su flotilla. A los 8 me compré el local que antes rentaba, con un crédito que yo solo firmé y yo solo pagué. Hoy el taller tiene 4 mecánicos, un hojalatero, una recepcionista y a Esperanza, que es la contadora, y que lleva 9 años conmigo desde que era un negocio medianamente caótico, y me ayudó a ordenarlo. Esperanza, quiero que sepan, es alguien que conoce el taller Don Aurelio mejor que cualquier persona en el planeta. Sabe qué clientes pagan a tiempo y cuáles no. Sabe qué meses son buenos y qué meses son ajustados. Sabe qué proveedores son confiables. Y lo más importante para esta historia, tiene registros de cada movimiento contable, cada contrato firmado, cada nómina pagada, cada decisión de negocio, desde hace 9 años. Con nombre, fecha y firma de quien autorizó.
Ese nombre, en todos los documentos, es el mío. Volviendo a Rodrigo. Mi hermano mayor tiene 44 años. Vive en Guadalajara también. Trabaja como ejecutivo de ventas en una empresa de seguros. Tiene sueldo fijo. No le va mal. Está casado con Fernanda. Tiene 2 hijos, uno de 12 y uno de 9. Nos vemos en Navidades y cumpleaños de los chamacos. Convivimos bien. No somos íntimos, pero tampoco somos enemigos. Durante estos 11 años del taller, Rodrigo nunca me preguntó cómo iba el negocio con genuino interés. Nunca se ofreció a ayudar en nada. Nunca se apareció ni siquiera a dejarme un café un día que yo estaba trabajando hasta las 10 de la noche. 0. Ausencia total. Lo que sí hizo, en algunas reuniones familiares, fue mencionar su taller, como de pasada, sin que nadie le preguntara. Ah, el taller que tenemos Memo y yo. O, el negocio de la familia va bien, ¿verdad, Memo? Y yo sonreía porque no quería armar drama en una cena de Navidad, y pensaba que era inofensivo. Pandilla de socios nominales, ¿verdad? El detonante de todo esto fue un lunes ordinario. Eran las 10 de la mañana. Yo estaba debajo de una camioneta revisando la transmisión, cuando mi recepcionista, Lupita, me llamó para decirme que había un señor preguntando por el dueño del local. Salí, me limpié las manos y encontré a un tipo de unos 50 años, traje oscuro, portafolio. Con cara de estar haciendo su trabajo sin ningún entusiasmo, me dijo que era evaluador de bienes raíces y que venía a hacer un avalúo del inmueble. Le pregunté quién lo había contratado. Me dijo que no podía revelar esa información sin autorización del cliente. Le dije que se retirara del local porque yo no había contratado ningún avalúo, y nadie más tenía autoridad para solicitarlo. El señor se fue sin discutir. Eso hay que reconocerlo. Fue profesional. Pero en cuanto cerré la puerta, marqué a Rodrigo. La llamada duró 4 minutos. Rodrigo no negó nada. Me dijo, con una calma que todavía me crispa, que había estado consultando sus opciones con respecto a su participación en la sociedad, que él tenía un 30% documentado y que eso representaba una cantidad de dinero importante dado el valor actual del negocio, que no era su intención pelear, que quería resolver esto de manera entre hermanos, que él necesitaba liquidez por unas deudas que tenía y que lo justo era que yo le comprara su parte o que vendiéramos el local y dividiéramos. Le pregunté en qué momento había aportado algo al taller para tener una parte de él. Me dijo que eso no era relevante, que los documentos eran los documentos. Colgué. Le llamé a Esperanza en el siguiente minuto. Ahora bien, quiero ser honesto sobre lo que sentí en ese momento, porque no fue solo enojo, fue algo más complicado. Fue la sensación de que 11 años de madrugar, de clientes difíciles, de meses en que no me pagaba bien a mí mismo para poder pagar la nómina de mis empleados, de negociar con el banco, de cuidar cada herramienta como si fuera mía, porque literalmente era mía. Podían ser reclamados por alguien que en todo ese tiempo nunca apareció. Eso no es solo enojo, es algo que se te instala en el pecho y no se mueve fácil. Esperanza me escuchó, y lo primero que me dijo fue, Memo, yo llevo 9 años guardando todo. Todo. Ven mañana temprano y platicamos. Fui al día siguiente a primera hora, y ella tenía sobre su escritorio una cantidad de carpetas que me dejó sin palabras. Contratos de clientes con mi firma. Contratos con proveedores con mi firma. Nóminas de los últimos 9 años con mi firma, autorizando cada pago. La escritura del crédito hipotecario del local, firmada por mí solo. El contrato de arrendamiento original de cuando empezamos, firmado por mí solo. Declaraciones fiscales de los últimos 9 años, donde el representante legal y único tomador de decisiones soy yo. Correspondencia con el banco, con el SAT, con los clientes corporativos. Todo tiene un solo nombre. En 9 años de documentos, el nombre de Rodrigo Arriaga no aparece una sola vez como parte activa del negocio. Ni una.
Esperanza me miró y me dijo, ¿quieres que le llame a un abogado que conozco? Es mercantilista, bueno, honesto. Creo que necesitas escuchar lo que te puede decir. Le dije que sí. Actualización 1. 3 días después de la llamada con Rodrigo, el abogado se llama Licenciado Torres. Tiene su despacho en el centro de Guadalajara. Lleva 20 años en Derecho Mercantil. Me reuní con él el miércoles por la tarde, después de cerrar el taller. Le expliqué todo desde el principio. El origen de la sociedad, el 30% de Rodrigo, los 11 años de operación, los documentos que tiene Esperanza, el valuador que apareció sin avisar. El licenciado Torres escuchó sin interrumpir, tomó notas, revisó las copias de los documentos que le llevé y al final me dijo algo que me alivió y me complicó al mismo tiempo. Me dijo que el 30% de Rodrigo en los documentos originales era real y legalmente válido como hecho de partida. Que eso no se podía ignorar. Pero que la forma en que se había desarrollado la sociedad en 11 años, sin aportación de capital real de parte de Rodrigo, sin participación en la gestión, sin ninguna actividad como socio más allá de haber firmado unos papeles una vez, abría la puerta a una impugnación de la sociedad por incumplimiento de obligaciones sociales. Que si Rodrigo nunca había aportado trabajo, gestión ni capital adicional, su porcentaje correspondía únicamente al valor de lo que efectivamente había puesto en el negocio al inicio, que era 0 pesos con 0 centavos. Le pregunté qué significaba eso en términos prácticos. Me dijo que en el escenario más favorable, podíamos argumentar ante un juzgado mercantil que Rodrigo nunca fue un socio activo y que su participación se limitaba al capital original, que era 0, y por lo tanto no tenía derecho a una porción del valor generado por 11 años de trabajo ajeno. En el escenario más conservador, podríamos ofrecerle una liquidación equivalente al valor de lo que hubiera aportado en términos reales, ajustado por inflación, más un pequeño porcentaje por la figura nominal. Una cantidad muy inferior a lo que él estaba reclamando. El licenciado Torres me preguntó si quería intentar un acuerdo directo primero o ir directamente al proceso legal. Le dije que intentaría hablar con Rodrigo una vez más, con la información clara sobre la mesa, que si no había acuerdo razonable, procedíamos. Lo que no me esperaba era lo que pasó cuando le conté a mi mamá. Mi mamá tiene 66 años, vive sola desde que mi papá murió, y es el tipo de persona que genuinamente cree que todos los problemas familiares se pueden resolver hablando con buena voluntad. Lo respeto, pero a veces esa filosofía choca con la realidad de frente. La llamé para contarle la situación porque no quería que se enterara por otro lado. Le expliqué lo del valuador, lo de Rodrigo, lo de los documentos. Silencio de varios segundos, y luego me dijo, en el tono de quien está eligiendo sus palabras muy cuidadosamente, Memo, el dinero divide a las familias. Si Rodrigo tiene algo firmado, quizás lo mejor es darle algo y ya, para que haya paz. Le expliqué que lo que Rodrigo quería no era algo. Era una parte proporcional de un negocio valuado en casi 3 millones de pesos, de un negocio que él nunca tocó. Mi mamá dijo, «Pero es tu hermano». Sí, es mi hermano. Y yo llevo 11 años construyendo algo solo, sin que mi hermano apareciera ni una vez. Y ahora él manda un valuador sin avisarme. Familia épica, ¿verdad? Entonces empezaron las llamadas de Rodrigo. Una el jueves, una el viernes, una el sábado. Las primeras 2 las contesté, la tercera no. En la primera llamada me dijo que no era su intención destruir la relación, pero que él tenía derechos legales y que iba a ejercerlos. En la segunda llamada el tono había cambiado un poco. Mencionó que tenía deudas con 2 tarjetas de crédito y un préstamo personal, que estaba en una situación difícil, que necesitaba el dinero. Eso, les juro, me generó sentimientos contradictorios. Una parte de mí sintió algo parecido a pena. La otra parte pensó, eso es problema tuyo, Rodrigo, y no tiene nada que ver con lo que yo construí. El sábado en la noche, sin que yo lo supiera, Rodrigo llamó a mi mamá y le dijo que yo me estaba poniendo difícil
y que si ella no intervenía, esto iba a terminar en un juzgado y costaría dinero que ninguno de los dos tenía. Mi mamá me llamó el domingo angustiada, diciéndome que por favor arreglara esto, que papá no hubiera querido ver a sus hijos peleando. Esa frase me llegó hondo. No voy a mentir. Pero también pensé, papá tampoco hubiera querido que alguien reclamara lo que no construyó. Oso editor. ¿Saben? Hay algo filosóficamente interesante en la figura del socio que nunca aparece. Es como plantar un árbol de aguacate, regarlo 11 años, podarlo, cuidarlo en las heladas, espantarle los pájaros, y un día llegar a recoger los aguacates y encontrar a alguien sentado bajo el árbol diciéndote que él también puso el hueso al principio. El hueso. ¿En serio? El árbol existe porque alguien lo regó 11 años. El hueso sin el riego es simplemente un hueso tirado en la tierra. Gracias por venir a mi charla de botánica mercantil. Fin del comunicado. Actualización 2. 1.5 semanas después. Las cosas se pusieron más interesantes. Y cuando digo interesantes, me refiero a que Rodrigo decidió subir la apuesta de una forma que no esperaba. El licenciado Torres me llamó un jueves para decirme que había recibido una comunicación formal del abogado de Rodrigo. Sí, Rodrigo ya tenía abogado. El escrito decía que su cliente exigía el reconocimiento de su 30% de participación en la sociedad, valuado sobre el valor comercial actual del negocio, incluyendo el inmueble, la cartera de clientes y el valor de marca. El número que pedían era aproximadamente 840,000 pesos. 840,000. El licenciado Torres me dijo que era una apertura de negociación agresiva pero predecible, que respondería formalmente con la documentación de Esperanza y con el argumento de la falta de aportación real. 3 días después de eso, Rodrigo hizo algo que definitivamente no calculó bien. Llamó directamente a Esperanza. No sé qué pensó que iba a conseguir. Quizás pensó que ella era solo una contadora asalariada sin lealtad particular. Quizás pensó que si le ofrecía algo la convencía de no cooperar con el proceso legal. Esperanza me llamó inmediatamente después de colgar con él y me contó la conversación con una precisión que solo ella tiene. Rodrigo le había preguntado si había algo que pudiera hacer para resolver esto sin que se pusiera feo, con la insinuación suficientemente clara de que había algo para ella si cooperaba. Esperanza le dijo que tenía una obligación profesional y ética con el negocio, que sus registros eran exactos y estaban disponibles para cualquier proceso legal que lo requiriera, y que si volvía a contactarla directamente para ese tipo de conversación, lo reportaría formalmente. No es broma. Así respondió Esperanza. 9 años trabajando juntos, y nunca había tenido más orgullo de haberla contratado que en ese momento. El licenciado Torres, cuando le informé esto, dijo que era una maniobra que podía usarse en el proceso para mostrar el patrón de comportamiento de Rodrigo. Lo documentamos. Pero lo que realmente cambió el panorama esa semana fue una llamada que yo no esperaba. Me llamó Bruno, que es uno de mis mecánicos más antiguos. Lleva 7 años conmigo. Me dijo que Rodrigo lo había contactado por redes sociales preguntándole cómo era trabajar en el taller y si era cierto que el negocio le iba muy bien a Memo. Bruno me mandó los mensajes de screenshot. Rodrigo estaba construyendo un argumento de cuánto valía el negocio, hablando con mis propios empleados. Eso ya fue demasiado. Le dije al licenciado Torres que ya no quería negociación directa, que presentáramos la solicitud de disolución de sociedad por incumplimiento de obligaciones ante el juzgado mercantil. El licenciado Torres presentó el escrito esa misma semana. Adjuntó toda la documentación de Esperanza. 9 años de registros, contratos, nóminas, escritura del crédito hipotecario. Declaraciones fiscales. El argumento central era que Rodrigo nunca había cumplido con las obligaciones básicas de un socio, que su participación en la sociedad era nominal y no respaldada por ninguna aportación real de capital,
trabajo o gestión, y que por lo tanto su derecho económico se limitaba al valor del capital original simbólico que habría aportado al momento de la Constitución. Mi mamá me dejó de hablar esa semana. Rodrigo me mandó un mensaje que decía: «Espero que esto haya valido la pena». No respondí. Actualización 4 semanas después de que el licenciado Torres presentó el escrito. Esto es lo que pasó. El juzgado mercantil admitió la solicitud y notificó a Rodrigo formalmente. El abogado de Rodrigo solicitó un periodo de conciliación antes de continuar con el proceso contencioso. El licenciado Torres me consultó si quería entrar a conciliación o continuar directo. Le dije que si el punto de partida de Rodrigo seguía siendo 840,000 pesos, no había nada que conciliar. Que si quería plantear algo basado en la realidad de lo que había aportado, escuchábamos. La conciliación duró 2 sesiones. En la primera, el abogado de Rodrigo bajó la cifra a $420,000. El licenciado Torres presentó los argumentos documentados y la contraoferta fue de $85,000, equivalente al capital original, ajustado por inflación más un porcentaje mínimo por la figura nominal en los documentos. En la segunda sesión, Rodrigo vino en persona. Fue la primera vez que nos veíamos cara a cara desde que todo esto empezó. No voy a describir cómo me sentí viéndolo sentado al otro lado de la mesa en una sala de conciliación. Solo voy a decir que fue incómodo de una manera que no se parece a ninguna incomodidad que haya sentido antes. El abogado de Rodrigo propuso $220,000 como cifra final. El licenciado Torres dijo que $95,000 era el límite máximo que podíamos reconocer dado el expediente. Rodrigo intervino directamente, cosa que su abogado no parecía esperar, y me dijo: «Memo, tú sabes que papá hubiera querido que esto fuera de los dos». Le respondí, con la calma que pude mantener: «Rodrigo, papá nos dejó a los dos el dinero para hacer algo con él. Yo hice algo con el mío. Lo que estamos discutiendo aquí es lo que yo construí con mis manos en 11 años, no lo que papá nos dejó». Silencio. Al final se llegó a un acuerdo de $110,000 pesos. El licenciado Torres me dijo que era un número ligeramente por encima de su recomendación, pero que dados los costos de un proceso contencioso completo, era la solución más eficiente. Lo firmamos ante el conciliador. Rodrigo recibiría $110,000 pesos en 2 pagos y la sociedad quedaría disuelta, con el taller Don Aurelio registrado al 100% a mi nombre. Firmé el documento y salí del edificio sin decirle nada más a Rodrigo. Esa tarde le mandé un mensaje a mi mamá, explicándole que todo había terminado, que habíamos llegado a un acuerdo y que nadie había ido a juicio. No respondió ese día. Al otro día me mandó un audio de WhatsApp que no escuché completo, pero que empezaba con: «Memo, espero que esto les enseñe a los dos que la familia...». Y lo cerré. Esperanza me mandó un mensaje esa noche que decía: «Don Aurelio estaría orgulloso». Y eso sí lo guardé. Es jueves. Han pasado 3 semanas desde la firma del acuerdo. El taller sigue operando normal. Bruno ya sabe toda la historia y en algún momento de la semana pasada me dijo sin que le preguntara: «Jefe, nosotros estábamos dispuestos a declarar lo que fuera necesario». Eso también lo guardé. Con Rodrigo no hemos hablado. Con mi mamá tuvimos una llamada cortísima donde los dos hicimos el esfuerzo de ser civilizados sin hablar del tema. No sé cómo va a quedar esa relación a largo plazo. Quizás se normaliza con el tiempo. Quizás no. Eso ya no está en mis manos. Lo que sí está en mis manos es el taller Don Aurelio, que ahora es 100% mío en papel como siempre lo fue en realidad. Ya contraté a un abogado diferente para revisar todos mis documentos societarios y asegurarme de que no hay ningún otro detalle que un día se pueda convertir en un problema. Caro aprendo, pero aprendo. Hice bien en no aceptar la primera oferta de Rodrigo y llevar esto a conciliación formal. Honestamente no lo sé con certeza. Sé que era lo correcto en principio. Sé que los $110,000 que pagué son menos de una 10ª parte de lo que él pedía originalmente.
pero también sé que pagué un costo en términos familiares que todavía no termino de calcular. ¿Ustedes qué hubieran hecho?